Cordial saludo para todas y para todos. El día de hoy, en este video, quiero mostrarles cómo se resuelve este ejercicio que lo he encontrado en un grupo de Facebook. Lo compartieron este ejercicio y yo quiero mostrar la solución. Entonces, aquí tenemos una ecuación exponencial 4 elevado a la x más 4 elevado a la x igual a 4 elevado a la 8. Y tenemos también una ecuación lineal de dos variables, x más y igual a 20. Es decir, tenemos estas dos primeras ecuaciones que forman un sistema de ecuaciones 2 por 2, pero no es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, ya que la primera ecuación no es una ecuación lineal, como les mencionaba, sino una ecuación exponencial. Y tenemos este interrogante, y más y es igual, signo de interrogación, ¿a qué es igual y más y? O lo que es lo mismo, 2y a qué es igual. Entonces vamos a realizar el proceso para responder este interrogante. Entonces ya les decía, y más y pues es lo mismo que decir 2y y ese es el interrogante, 2y a qué es igual. Entonces muy bien, primero sabemos que tenemos aquí con estas dos ecuaciones formamos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Pero no es un sistema de ecuaciones lineales, vuelvo y repito, porque la primera ecuación es una ecuación exponencial. Sin embargo, lo vamos a trabajar como sistema de ecuaciones, no lineales, pero sí sistema de ecuaciones. En este caso, es un sistema de ecuaciones, una ecuación exponencial y una ecuación lineal. Entonces, primero vamos a resolver o a intentar resolver, o más bien resolver no, vamos a despejar x de la primera ecuación, es decir, de esta ecuación, de la ecuación 4 elevado a la x más 4 elevado a la x igual a 4 elevado a la 8, vamos a despejar x. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, aquí tenemos dos términos semejantes, 4 elevado a la x más 4 elevado a la x, eso es igual a 2 veces 4 elevado a la x, 2 veces 4 elevado a la x, 2 veces 4 elevado a la x, eso es 4 elevado a la x más 4 elevado a la x igual a 4 elevado a la 8. Muy bien. Como les decía, vamos a intentar despejar x, o vamos a tratar de despejar x. Entonces ahora, ¿qué tenemos? 2 que está multiplicando del lado izquierdo, lo podemos trasladar al lado derecho, pero a dividir. Y entonces, ¿qué vamos a tener? 4 elevado a la x es igual, 4 elevado a la x es igual a 4 elevado a la 8 sobre 2. 4 elevado a la 8 sobre 2. 4 elevado a la 8 sobre 2. Ahora bien, para poder despejar x, vamos a aplicar logaritmo en base 4 a ambos lados, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la x, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la x igual
a logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8 sobre 2. Logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8 sobre 2. 4 elevado a la 8 sobre 2. Muy bien, estamos despejando x. Ahora, por propiedades de logaritmos, nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, aquí tal vez estos paréntesis aquí sobran, nos vamos a quitar estos paréntesis del logaritmo de la parte izquierda. Entonces simplemente lo dejamos expresado de esta forma. Logaritmo en base 4 de 4 elevado a la x. Ahora bien, por propiedades de logaritmos, nosotros tenemos que el logaritmo de una potencia, en el logaritmo de una potencia, en este caso 4 elevado a la x, el exponente de la potencia que está dentro del logaritmo, es decir, x, en este caso el exponente de 4, por propiedades de logaritmos, nosotros ¿qué podemos hacer? Pasarlo como coeficiente del logaritmo, es decir, nosotros podemos expresar este logaritmo en base 4 de 4 elevado a la x, lo podemos expresar como x multiplicado por logaritmo en base 4 de 4. Es una propiedad de los logaritmos. Es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia se puede expresar como el exponente de la potencia, multiplicado por el logaritmo. En este caso, logaritmo en base 4, ¿de quién? De 4. Es igual, aquí podemos también aplicar otra propiedad. En la parte derecha vamos a aplicar otra propiedad. La propiedad del logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente que nos dice que es igual a la resta de logaritmos. Es decir, al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, en este caso, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8, logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8, menos logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de 2. Allí que estamos haciendo, aplicando la propiedad de el logaritmo de un cociente en la parte derecha. Es decir, esta expresión corresponde a esta expresión, simplemente aplicando la propiedad del logaritmo de un cociente. Ahora bien, aquí tenemos otra propiedad, logaritmo en base 4, 4, es decir, cuando el argumento y la base son los mismos. Eso es igual a 1, también por una propiedad. Entonces, ¿qué vamos a tener? X multiplicado por 1, es decir, esto que está aquí, lo que estoy señalando, eso es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? X por 1, X. Entonces, aquí simplemente vamos a tener X. X igual, ya hemos despejado X. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en esta parte. Es decir, el logaritmo de una potencia. ¿A qué va a ser igual? El exponente 8 multiplicado por el logaritmo en base 4 de 4. Es decir que X es igual a 8 multiplicado por logaritmo en base 4 de 4. Logaritmo en base 4 de 4. Menos logaritmo, aquí tengo un pequeño error. Aquí no es logaritmo en base 2, sino logaritmo en base 4 de 2. Me hace falta, debo corregir. Esta base es 4 y el argumento no lo he escrito. 2. Listo. Entonces, ahora sí tenemos que esta expresión es igual
a esta expresión aplicando la propiedad del logaritmo de un cociente. Muy bien, ahora decíamos que el logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 8, es decir, esta parte de aquí, se puede expresar de esta forma por una propiedad, la propiedad del logaritmo de una potencia, menos este logaritmo en base 4 de 2, lo vamos a dejar sin tocarlo, sin modificarlo, lo vamos a escribir sin ninguna modificación. Entonces menos logaritmo en base 4 de 2. Ahora bien, nuevamente, ¿qué tenemos? Que el logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos en esta parte? 8 multiplicado por 1. 8. Es decir, x es igual a 8 menos logaritmo en base 4 de 2 menos logaritmo en base 4 de 2. Ahora, muy bien, este es el valor de x. Hemos despejado x. Vamos a dejar indicadas las operaciones. Nosotros podríamos resolver esta operación, logaritmo en base 4 de 2, pero no es necesario por ahora. Por ahora no es necesario. Veamos a ver qué acontece. Sigamos avanzando. Ya en el camino nos daremos cuenta, o en el camino el ejercicio nos permitirá decidir si calculamos este valor que va a tener como resultado un valor con muchos decimales, o si no es necesario. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Entonces, estamos resolviendo este sistema de ecuaciones, que no es un sistema de ecuaciones lineales, vuelvo y repito, pero que se puede resolver como un sistema de ecuaciones lineales, es decir, por el método de sustitución, de igualación. Bueno, podemos aplicar un método que creamos conveniente y que pues más nos beneficie, que más sea conveniente. En este caso vamos a resolverlo por sustitución. Entonces nosotros sabemos que el método de sustitución consiste en despejar una de las variables de una de las ecuaciones y reemplazarlo en la otra ecuación para que la otra ecuación se convierta en una ecuación de una sola variable. Efectivamente, eso estamos haciendo. En este caso, ¿qué despejamos? X de esta primera ecuación. X de esta primera ecuación. ¿Y qué resultado obtuvimos? X igual a 8 menos logaritmo en base 4 de 2. Ese es el valor de x. Ahora bien, vamos a reemplazar ese valor en la segunda ecuación, en x más y igual a 20. Es decir, donde tenemos x, vamos a reemplazar por 8 menos logaritmo en base 4 de 2. Más y igual a 20. Es decir, que en ese caso podemos despejar y, luego de haber reemplazado, obviamente, x. Entonces nos vamos a esta ecuación. X más y igual a 20. X más y igual a 20. Pero x es igual a 8 menos logaritmo en base 4 de 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 8 menos logaritmo en base 4 de 2. Aquí en esta ecuación. Más y igual a 20. Entonces, más y igual a 20. Ahora bien, vamos a despejar y. Vamos a encontrar el valor de y, mejor dicho. Sí, vamos a despejar y. ¿Y qué vamos a tener? Y igual a 20. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos términos que están del lado izquierdo, perdón, los vamos a pasar al lado derecho. Es decir, el 8 que está positivo, al otro lado pasa negativo, es decir, menos 8. Es decir, que tenemos 20 menos 8. Más logaritmo en base 4 de 2. Este menos logaritmo en base 4 de 2, al trasladarlo a la parte derecha, se convierte en
positivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Y igual a 20 menos 8 más logaritmo en base 4 de 2. Muy bien. Ahora podemos reducir términos semejantes. Aquí tenemos 20 menos 8, que es 12, son términos semejantes. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Y igual a 12 más logaritmo en base 4 de 2. 12 más logaritmo en base 4 de 2. Muy bien, ese es el valor de y. Pero la incógnita, ¿qué nos pide? O sea, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál es el interrogante que tenemos aquí en este ejercicio? ¿Cuál es el interrogante? Aquí el interrogante de esta imagen. Encontrar el valor de y más y. O lo que es lo mismo, el valor de 2y. Y más y es 2y. Entonces, como ya tenemos el valor de y, aquí está el valor de y queremos encontrar el valor de 2y, o lo que es lo mismo, y más y, entonces 2y, ¿a qué será igual? Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar esta expresión por 2. Es decir, que 2y es igual a 2 multiplicado por 12, 12 más logaritmo en base 4 de 2. Ahora vamos a destruir ese paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos? 2y igual a 2 multiplicado por 12. 2 multiplicado por 12 es igual a 24, es decir, 2y igual a 24, más 2 multiplicado por logaritmo en base 4 de 2. 2 multiplicado por logaritmo en base 4 de 2. Entonces, ¿qué tenemos? 24 más 2 multiplicado por logaritmo en base 4 de 2. Y por lo tanto, 2y será igual. Ahora vamos a aplicar la propiedad, 2y igual a 24 más, y en este logaritmo, en esta expresión con logaritmo, 2 logaritmo en base 4 de 2, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, pero en sentido contrario. Es decir, tenemos el coeficiente, este coeficiente 2, nosotros podemos ubicarlo dentro del logaritmo como exponente de este 2 que estoy señalando. Es decir, la propiedad del logaritmo de una potencia, pero en sentido contrario. Nosotros ya habíamos aplicado esa propiedad, pero en el sentido directo, llamémoslo así. Por ejemplo, aquí aplicamos esa propiedad. Es decir, este exponente 8 que está aquí, lo ubicamos como coeficiente. Ahora tenemos lo contrario. Tenemos el coeficiente y nos vamos a regresar en esta propiedad. Es decir, como si este exponente 8 lo fuésemos a introducir nuevamente al logaritmo. Es decir, como si nos fuéramos a devolver. Eso vamos a hacer acá con este término. Entonces, ¿qué vamos a tener? Logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de 2 elevado a la 2, elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado. Ahora bien, 2 al cuadrado es igual a 4. 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2y igual a 24 más logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado, que es 4. Y pues ya mencionamos anteriormente que el logaritmo de un número, de un número cuya base es el mismo número, en este caso logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2y va a ser igual a 24 más
Pero como logaritmo en base 4 de 4 es 1, entonces 24 más 1. Con lo cual tenemos que 2y es igual a 25. Y hemos dado respuesta al interrogante. El interrogante que decía, o que dice más bien el interrogante, y más y, ¿a qué es igual? El interrogante que vemos aquí en la imagen. Entonces, y más y, ¿a qué es igual? Pues o lo que es lo mismo, 2y, ¿a qué es igual? Entonces, y más y o 2y es igual a 25. Y de esa manera hemos dado respuesta al interrogante, resolviendo pues este sistema de ecuaciones 2×2, la cual la primera ecuación es exponencial y la segunda ecuación es una ecuación lineal con dos variables. Muy bien, no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like. Hasta la próxima.